La labor de preservar el recuerdo y los acontecimientos que han tenido lugar en nuestra comunidad autónoma han obtenido dos nuevos trabajos enfocados en la comunidad autónoma y en concreto en el último terremoto destructivo en Aragón que ocurrió en Used hace 69 años. Para hablar de los dos trabajos enfocados en un libro y en un documental que abordan este hito, hoy nos acompaña uno de los autores de los mismos. Él es José Luis Simón, catedrático en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, que ya está aquí con nosotros en Calamocha Noticias. José Luis, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a vosotros. Bueno, primera vez que le tenemos aquí en el plató de Calamocha TV y lo hacemos también pues por uno de los trabajos que pues se desarrollan para preservar el recuerdo, además vivo en estos momentos, pero que continúe a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que nos encontramos en el terremoto de Used de 1953, Ciencia y Memoria? Bueno, pues este pequeño libro que presentamos, junto con un documental cuyo contenido viene a ser más o menos paralelo al del libro, son el fruto de un proyecto financiado por el Gobierno de Aragón, un proyecto en principio de investigación de los que llevamos a cabo en nuestro grupo en la universidad, pero que tiene también una faceta divulgativa y una faceta que podríamos llamar de ciencia ciudadana. Tiene una componente social, una componente en la cual la ciencia, digamos, que entra en interlocución con la sociedad, y en este caso, sobre todo con las personas que viven en el terremoto, que quedan afortunadamente muchas de ellas vivas y con muy buena memoria para aportarnos datos y aportarnos testimonios de lo que fue su experiencia en aquel suceso importante. Y por otra parte nosotros, digamos, que hacemos una reflexión, un análisis científico de lo que ocurrió, de por qué ocurrió, del contexto geológico en el que ocurrió, es decir, qué fallas de la corteza terrestre fueron o qué falla fue la posible responsable de ese terremoto. Y con todo eso, de alguna manera, les devolvemos en forma de un producto divulgativo ese conocimiento procesado científicamente, pero que parte en muchos casos de la información que nos han dado ellos, y de alguna manera es un retorno que les damos. Es un diálogo entre la ciencia y la sociedad y la memoria que conserva la sociedad de aquel terremoto. ¿Cómo se afrontaba en ese primer momento de investigar, indagar todo lo ocurrido en torno a este terremoto que, como decíamos al principio, ha sido el último destructivo de la comunidad autónoma? ¿De qué forma, junto con los otros dos autores, con Guillermo y con Alba, se marcaban también un poco los objetivos? Sí, hay una parte que, digamos, desde el punto de vista científico ya era conocida, porque los terremotos, sobre todo los que tienen ya una cierta entidad como este, en su momento, es decir, de manera inmediata, son estudiados, y lo fue ya a pesar de que hace ya varias décadas, lo fue, digamos, exhaustivamente estudiado en cuanto a los efectos que produjo. Fue registrado, por supuesto, en los sismógrafos de la época, fundamentalmente en el Observatorio de Toledo, en el Observatorio Fabra de Barcelona y en el Observatorio del Ebro, en Tortosa, en Tarragona. Esos tres y otros muchos observatorios sismológicos de la península lo registraron. Se enviaron encuestas para recabar información de todos los pueblos afectados para que se supiera lo que había ocurrido. Con todo eso se caracterizó dónde estaba el área principal, el epicentro, que es más o menos el entorno de Used, y se caracterizó pues también el tamaño que tenía, la intensidad, una intensidad 7 en este caso, en la escala Mercalli. Todo esto, digamos, que se conocía ya desde entonces. Se había publicado alguna cosa, muy poco, pero faltaban una cosa fundamental en el plano de la investigación, que era la perspectiva geológica. Los terremotos son fenómenos que los investigan los sismólogos, muchos de los cuales suelen ser físicos de formación, pero es importante la perspectiva geológica porque también hay que saber cuál es la fuente, el origen del terremoto. Y es importante saberlo porque de ahí se derivan consecuencias en cuanto a valorar el grado de peligro sísmico que tiene una zona. Allí donde hay fallas activas, es decir, fallas capaces de producir terremotos, sabemos que puede ocurrir dentro de cientos o de miles de años un terremoto fuerte, pero sabemos que puede ocurrir, o sea, no estamos exentos de peligro. Hay que conocer por qué se dio, ¿no? Exactamente. Entonces esa perspectiva geológica para este terremoto no se había estudiado nunca, más luego algunas consecuencias que tuvo, digamos, de índole geológica, por ejemplo, desprendimientos, un desprendimiento de un talud en la carretera nacional de Daroca a Calatayud, entre Velilla
de Jiloca y Maluenda, efectos... La dejó cortada exactamente, que la dejó cortada. Digamos que todo eso hemos indagado en la información que hay en la época, por ejemplo, en las hemerotecas, hay noticias de periódico abundantes, y luego sobre el terreno hemos valorado un poco eso. Esa, digamos que era una parte, ¿no?, la vertiente puramente de investigación, donde hemos aportado algo en el terreno geológico. Pero luego la segunda parte era la parte social, por eso el subtítulo del libro es Ciencia y Memoria. Y en la parte social también hay dos vertientes. Una, valorar la memoria que queda de este terremoto, la memoria que queda en la gente que lo vivió, cómo lo recuerdan. Es importante con esta perspectiva de varias décadas ver qué pozo ha dejado, la memoria que se ha transmitido oralmente a las siguientes generaciones, cómo ya los jóvenes y los de mediana edad saben o no, recuerdan o no la existencia de ese terremoto, y luego también qué repercusión tiene esa memoria, mayor o menor que pueda quedar, en la percepción que tiene la gente del peligro sísmico. Claro, yo creo que aquí ha puesto encima de la mesa varios hitos, varias líneas que creo que deberíamos abordar. Si le parece, empezamos por la parte de, el movimiento y un poco la evolución, por conocer tanto el origen de este terremoto como de qué forma puede repercutir en las próximas décadas, o como decíamos, a lo mejor incluso algún siglo después. Sí. Bueno, pues aunque no estamos completamente seguros, porque no es fácil atribuir un terremoto a una falla en concreto cuando hay varias candidatas, y en la zona, digamos, entre Calatayud, Aroca, Calamocha, Teruel, para que nos hagamos una idea, todo lo que es el eje del Jiloca, más o menos, es dentro de la cordillera ibérica la zona más activa, aparentemente, ¿no?, donde existen fallas conocidas a las cuales se podría atribuir el origen del terremoto. No es fácil hacerlo porque hay una cierta imprecisión a la hora de localizar el epicentro, a la hora de saber la profundidad a la que estaba el foco. Entonces, aun con incertidumbres, parece que la candidata número uno a ser la responsable del terremoto de Used es la que llamamos la falla de Daroca. La falla de Daroca es una falla que va prácticamente siguiendo el valle del Bajo Jiloca hasta cerca de Calatayud y que arranca prácticamente aquí al norte de Calamocha, donde se releva, llamamos zona de relevo cuando una falla termina y cerca de ella empieza otra, se releva con la que llamamos falla de Calamocha, que esa la tenemos aquí al norte del casco urbano de Calamocha, pasando pues por la zona del borde de los polígonos agroalimentarios y cruzando la autovía, ¿no? Entonces, este conjunto de dos fallas pues tiene indicios de haberse movido en tiempos geológicos recientes. Para nosotros tiempos geológicos recientes son unos miles o decenas de miles de años, hay que aclararlo. Es todo como muy reciente. Para nosotros eso es muy reciente. Por tanto, hay una potencialidad. Es la que más probablemente produjo el terremoto, es la que podría en el futuro producir terremotos, pero un poco por también presentar la otra cara, la cara de no alarmarse, de no alarmar al personal. Está el hecho de que esta falla, como otras más hacia el sur, hacia Teruel capital, que hemos estudiado incluso con mucho más detalle, pues la idea que tenemos con los datos que tenemos es que se mueve fuerte, o sea, capaz de producir un terremoto fuerte, preocupante, una vez cada varios miles de años. Por tanto, la probabilidad es muy pequeña. Estábamos hablando de una intensidad 7 y el terremoto, ¿qué magnitud tuvo a lo mejor en la escala de Richter? Que igual es la que solemos escuchar más a menudo. Fue una magnitud mediana, ¿vale? Una magnitud de 4,7. 4,7, 4,8. A una profundidad que no se sabe muy bien, que pudo estar entre los 7, 8 o los 15 kilómetros. Eso significa que no fue un foco muy superficial, que entonces hubiera producido más daños. Y lo que produjo es una intensidad 7, que también es una intensidad mediana, suficiente para producir daños severos y destrucción incluso en algunas edificaciones pues que a lo mejor no eran de muy buena calidad, pues hechas con mampostería o con tapial de adobes. Hablamos de casi 7 décadas atrás. Entonces, exactamente, bueno, pues no se puede pedir. Sabemos cómo estaba la construcción entonces. Y luego quizá lo que sí que habría que señalar, porque es relevante y no se había publicado nunca esto, no hay muchas publicaciones sobre el terremoto de Used, con lo cual es que hubo una víctima mortal. Eso lo destacamos y lo documentamos en el libro, y es importante saberlo porque bueno, hay que señalarlo en las estadísticas. Hubo una víctima mortal no producto del derrumbamiento directamente de ningún edificio, sino de un ataque de pánico, un shock, ¿vale?, que se produjo en una chica joven de 19 años y que una semana después falleció a consecuencia, digamos, de eso, quizá por una parada cardíaca. No es fácil ahora tampoco saberlo,
Entonces, esto sí que es relevante. Esas fueron las consecuencias, ¿no? Esas fueron las directas. consecuencias, exactamente. De normal se habla de las fallas pues de la Ribagorza, si no me equivoco, también de la zona del Pirineo, pero pese a que estas, como bien indicaba, están activas, la de Calamocha, la de Daroca, la zona de Calatayud, parece que quedan un poco en el olvido. De esta forma también con esta investigación se ponen de manifiesto, ¿no?, la existencia de las mismas. Sí, exacto. Si nos guiamos por la actividad sísmica actual o reciente, la que está registrada en los catálogos sísmicos, pues el Pirineo tiene una actividad bastante mayor que toda la zona que estamos hablando del Jiloca, ¿no? Lo que pasa es que en el Pirineo no son bien conocidas las fallas, las hemos llegado a conocer mucho mejor aquí, en la cordillera ibérica, que las que hay en el Pirineo, pero es verdad que el peligro es mayor en el Pirineo. Ahora bien, una vez que las fallas están detectadas y caracterizadas y conocidas, sabemos que existe ese potencial. Hay que ponerlo de manifiesto, hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar el peligro sísmico que hay en una zona, y un poco en esa pelea, entre comillas, estamos nuestro grupo de investigación desde hace pues aproximadamente 15, 16 años, y bueno, gracias a eso hemos puesto de relieve que sí, que existen esas fallas activas, que tienen un potencial sísmico, que hay que valorarlas en su justa medida, no hay que alarmarse, pero que están ahí, que por tanto, pues bueno, digamos hay que analizar, hay que tenerlas en cuenta. Y recordar. Centrándonos un poco en el caso de Used, obviamente ese terremoto que al final fue el último de Aragón, que fue destructivo, si no me equivoco. ¿Cuántos integrantes formaban la muestra que se escogió para realizar la investigación, esas encuestas y sobre todo preguntar, ¿no?, los recuerdos que tenían tanto las generaciones que lo vivieron como las posteriores que han ido escuchando pues un poco las historias de los mayores? Sí, pues hubo dos partes. Una parte fue la búsqueda de personas mayores que nos pudieran dar datos, testimonios, porque lo vivieron en directo, ¿vale? Entonces, de esas aproximadamente fueron unas 25 o 30 personas que tenemos registradas. Unas aportaron más información, otras aportaron menos. Algunas que estaban más lúcidas, tenían mejores recuerdos y aportaban más información, fueron las que luego entrevistamos en el documental, que aparecen ya en vivo, contando sus experiencias, una media docena de personas más o menos. Y luego la segunda parte, que fue la encuesta en la que valorábamos por una parte la memoria que quedaba en todas las generaciones, no solo en los que vivieron el terremoto, y por otra parte la percepción de peligro. Eso fue una encuesta que se llevó a cabo en algunos casos en directo y luego también a través de Internet. Por redes sociales se distribuyó una plantilla y la gente la contestaba, y llegó a 200 y pico personas, aproximadamente la mitad de la zona donde se sintió más el terremoto, quizá un poquito menos de la mitad, y un poco más de la mitad en el resto de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Teruel. Entendiendo que, bueno, Used está en la provincia de Zaragoza, pero muy cerca de la provincia de Teruel, y quisimos extender un poco toda esa encuesta pues a las dos provincias, ¿no?, limítrofes, y las consecuencias que sacamos, pues digamos que son representativas de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Teruel. ¿Cómo es el nivel de esa percepción de riesgo en cuanto a los movimientos sísmicos, en este caso, que les aportaban la población a la que entrevistaron? Pues se puede resumir de la siguiente manera. El terremoto se recuerda bastante, el terremoto se recuerda plenamente por quienes lo experimentaron, mucho, bastante entre los hijos y los nietos, que sí que se ha transmitido oralmente y existe lógicamente mucho mayor conocimiento allí en la zona del torno al epicentro que lo que pueda haber en el resto de Teruel o de Zaragoza. Eso en líneas generales. Pero también hay que decir que eso apenas tiene incidencia en la percepción del peligro sísmico, porque la percepción es igual aproximadamente en la zona de Used, Daroca, que en el resto de la provincia de Zaragoza, incluida la capital, donde ya se sintió muy poco, ¿vale?, y donde no tiene un peligro sísmico especial. No tienen en esta zona una conciencia especial de peligro, y sin embargo, curiosamente, en la provincia de Teruel se tiene algo más. O sea, en este momento se puede decir que en la provincia de Teruel existe más percepción o más conciencia o más sensación de peligro sísmico que en la provincia de Zaragoza, siendo que objetivamente el nivel es muy parecido, ¿no? En la cordillera ibérica, tanto la zaragozana como la turolense, el nivel es parecido, y sin embargo en Teruel hay más percepción. ¿Por qué? Quizá ya por cuestiones culturales, de haber estado más atento a información que ha salido en los últimos años sobre el tema del peligro, por ejemplo, en Teruel y demás. O incluso la divulgación, ¿no? Y la divulgación que se ha hecho, Teruel pues sí, haya seguido más de cerca este tipo de movimientos sísmicos. Sí. Sí que es verdad que en los últimos meses, y bueno, pues en relación también pues a la erupción
del volcán de La Palma, que obviamente no es lo mismo que ese movimiento sísmico de las placas, de las fallas que tenemos por aquí, pero parece que también ha estado más en boga de todos y que incluso hay gente que igual no tenía vinculación que se ha interesado un poco más. Ustedes desde el departamento y también desde las investigaciones que llevan a cabo, ¿han notado ese aumento o simplemente es una percepción un poco más de parte de los medios de comunicación? Pues en la medida en que se airea, digamos, se estudia, se comunican los resultados de la investigación, aparecen en los medios de comunicación, como lo estáis haciendo ahora vosotros, en la medida en que se hace eso, evidentemente la sociedad, la ciudadanía toma mucha más conciencia y está más al corriente del peligro. Y una cosa muy importante, está más al corriente, afortunadamente, para valorarlo en su justa medida. Lo que comentaba de que no hay ni que sobrevalorarlo ni que infravalorar los peligros, hay que valorarlos en su justa medida. Para eso necesitamos conocimiento científico y para eso necesitamos luego, pues, habilitar, digamos, las medidas, por ejemplo, para prevenir y protegerse de cualquier riesgo. Me da igual que sea un terremoto que una erupción volcánica. Entonces, ahí sí que lo hemos visto y probablemente el hecho de que en el conjunto de la provincia de Teruel, donde extendimos la encuesta, parezca notarse un nivel un poco mayor de percepción de peligro, tiene que ver con lo que estaba comentando, es que en Teruel, en el entorno de Teruel ciudad y un poquitín hacia el norte, pero vamos, sobre todo en el entorno de Teruel ciudad, llevamos bastantes años trabajando, estudiando las fallas y, bueno, pues saliendo periódicamente en los medios de comunicación hablando de esto, y probablemente es un tema que la gente está más acostumbrada a oírlo, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor en Daroca o en Used, y por eso, pues, es una cuestión ya no tanto de que haya llegado a nosotros o a la gente de Teruel por transmisión oral la noticia de que un día ocurrió un terremoto, sino porque, bueno, los científicos hablan de ello, dicen que hay que tenerlo en cuenta y, bueno, pues hay un poco más de conciencia ciudadana. ¿Cuáles eran las declaraciones que les transmitían sobre todo los vecinos de Used, tanto los que lo vivieron como los que lo han ido escuchando generación tras generación? Pues ha sido, a nivel personal, bastante emotivo, ha sido una experiencia muy interesante. Esto que digo de la colaboración recíproca, ¿no?, entre ciudadanos y científicos ha dado buenos frutos, porque por una parte a nosotros nos ha permitido tener información de primera mano que antes no disponíamos, o sea, nos han ofrecido mucha información las personas, y por otra parte nosotros hemos tenido ocasión de hacer divulgación, pero además divulgación, digamos, en un terreno fértil, en un sector de población que no te escucha de algo que no le interesa, no, que te está escuchando algo que entronca con sus recuerdos, con su memoria, y por tanto para él es muy significativo lo que les estamos contando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el acto de presentación del libro y el documental en Used, en el mes de noviembre pasado, pues fue un acto muy emotivo, donde la gente acudía por curiosidad, jóvenes, medianos, mayores, donde la gente que había sido informantes nuestros y que estaban allí presentes, pues bueno, les hicimos salir, les agradecimos públicamente la colaboración que habían prestado, les aplaudimos todos, la gente estaba muy interesada. Sí, fue una jornada a nivel personal, a nivel humano, muy interesante, aparte ya del contenido científico. Por ir ya concluyendo, ¿qué les podemos decir a los espectadores de Calamocha TV, tanto los que nos vean en el informativo semanal como a través de las redes sociales y del canal de YouTube, de cara, bueno, pues a este trabajo, al terremoto de Used de 1953? Bueno, pues les podemos decir, primero, que estando cercano, como estamos, no estamos muy lejos en Calamocha, que se interesen por el hecho en sí de que ocurría un terremoto, porque es un terremoto producido en un contexto geológico muy parecido al que tenemos en Calamocha. Por Calamocha pasa también una falla tectónica que, por cierto, bueno, la última vez que estuvimos nuestro grupo presentes aquí fue en una jornada divulgativa que llamamos Geolodía hace unos años, recorriéndola, y vosotros vinisteis a seguirnos y hicisteis un programa con ello. O sea que no nos pilla de lejos el tema, con lo cual que se interesen, que si pueden conseguir el libro, que ha sido coeditado, tengo que decirlo, ha colaborado en la edición el Centro de Estudios del Giloca, por tanto son parte también del proyecto, pues que lo lean con atención y que piensen que, bueno, pues que es cultura científica en definitiva, recuperación de una memoria humana de un suceso que tuvo una repercusión humana, pero que tiene también un valor científico, y que todo lo que sea mantener la memoria de ese tipo de sucesos y abordarlo y gestionarlo de una manera racional, pues será bueno para todos.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje que sin duda también nos llena a todos de satisfacción el poder contar con un hito que tuvo lugar muy cerca de aquí, de nuestra comarca del Jiloca y también de aquí de Calamocha, y poder tener esos dos formatos, el libro y el documental, que sin duda seguro que despierta el interés de muchos de nuestros espectadores, y le agradecemos que nos haya hecho un hueco y haya venido con nosotros a dedicarnos estos minutos y conocer con un poquito más de detalle ambos trabajos. Así que José Luis Simón, catedrático en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros por colaborar en la difusión. Muchas gracias.